¿Cuántos están bendecidos, amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos guíe y que su Santo Espíritu se derrame sobre nosotros. Que su palabra sea sobre nosotros y que su gobierno reine por siempre, desde ahora y para siempre, en cada uno de nosotros. En Cristo reina, en esta nación y en cada nación acá representada. Amados hermanos, el tiempo ha pasado rápido, pero sabemos que el Señor tiene el control del tiempo. Hay una bendición muy grande para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Voy a tratar de, en mi carne, hacer todo lo más breve y lo más rápido posible, sin que se pierda la bendición de Dios, porque es lo más importante. La palabra de Dios es la que nos da vida y la que nos edifica. Yo les voy a pedir que por favor nos pongamos sobre nuestros pies, que inclinemos nuestro rostro, que cerremos nuestros ojos, que dispongamos el espíritu y que comencemos a interceder para que lo que vamos a oír se haga rema en nuestros corazones. Si todavía no ha apagado su teléfono, si todavía hay algo que lo puede distraer, aparte eso y concéntrese. Lo que escuche, hágalo, haga que se haga rema en su corazón y pídale al Señor para que la palabra dé los frutos para el cual el Señor la trajo. Amén. Decirte, Dios del cielo, y llamar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Fácil es decirte, Dios del cielo, y amar en tiempo de necesidad, hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Me rindo hoy ante tu altar. Tu orden y ven, gobierna mi casa, toma mi corazón, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, y dueño de mi vida. Gobierna nuestras vidas, Padre amado. Establece tu orden, tu poder, quiero Señor. hacer tu Háblanos, Señor, queremos hacer tu voluntad. Qué fácil es decirte, Dios del cielo. Dios del cielo. Llamar un tiempo de necesidad. Te bendecimos, Señor. Hacer tu voluntad, sueño y anhelo. Obra, Espíritu Santo. Obra, Espíritu Santo. Establece. Gobierna, Espíritu Santo. Habla, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Dueño de mi vida, establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor. Establece tu orden, ven, gobierna mi casa, toma mi corazón. Gobierna, Señor, en nuestras vidas. Siéntate a reinar, te declaro, Señor, dueño de mi vida. Tú eres nuestro dueño, Señor. Establece tu orden, quiero
Con poder, Señor. Establece tu orden. Ven, gobierna mi casa. Gobierna, Cristo reina, Toma Señor. mi corazón y siéntate a reinar. Te declaro Señor y dueño de mi vida. Establece tu orden. Quiero hacer tu voluntad. Sí, Señor. Establece tu orden, pero ven, gobierna en mi casa. Toma mi corazón, Señor, siéntate a reinar. Te declaro, Señor, y dueño de mi vida. Gobierna, Señor. Establece tu orden, quiero hacer tu voluntad. Habla, Espíritu Santo. Establece tu orden, mi vida no será igual. No queremos ser los mismos, Establece Señor. tu orden, Nunca más seremos igual, no Señor. será igual. No seremos igual, Señor. Habla, Espíritu Santo, cambia nuestras vidas. No queremos ser igual, Señor. No seremos igual, Señor. Te damos gracias, Señor. Así como estamos sobre nuestros pies, amados hermanos, abran su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 17. Y cuando lo tengan, todos me regalan un amén para que hagamos la lectura de la palabra. Hechos, capítulo 9, versículo 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Repita conmigo: el Señor me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hoy saldremos llenos del Espíritu Santo y con los ojos espirituales abiertos. Oremos al Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de venir acá a compartir tu palabra, de estar en tu casa, Señor. Te pido, Padre amado, que seas tú hablándole a tu pueblo, que seas tú gobernando. Establece tu voluntad en cada uno de nosotros, como lo has hecho conmigo, Señor. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, y declaramos que todo espíritu contrario, Señor, que nos ha bloqueado, que nos ha impedido, que ha cegado nuestra vista, se va hoy en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, ojos espirituales abiertos y llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Obra, Señor. Gracias, Señor. Podemos sentarnos, amados hermanos. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Amados hermanos, la palabra es muy importante. Por favor, préstele mucha atención, porque yo sé que su vida va a salir transformada de este lugar. Aquí vemos, amados hermanos, una historia de un personaje bíblico que todos conocemos, que ha sido prácticamente el precursor de la iglesia. Sabemos que quien hizo la obra fue el Señor a través del Espíritu Santo, pero el Señor, Él designó a una autoridad para que le hablaran a su pueblo, y sabemos que fue el apóstol Pedro, pero Él designó a alguien que no lo vio, que fue el único de los apóstoles que no compartió y no caminó con Él, pero Él personalmente se encargó de transformar su vida. Él personalmente se encargó de que este hombre fuese instrumento de Él. Y ese encuentro, todos nosotros hemos leído esa cita bíblica que está acá mismo en Hechos 9, cuando Saulo iba a caballo, él iba con un decreto de parte del rey. ¿Sabe para qué? Para exterminar la iglesia.
para exterminar a todos aquellos que hablaban de Jesús. Y no es casualidad que mi hermano Everardo este domingo nos ha traído una enseñanza, y desde la semana pasada la comenzó, de cuál es la diferencia entre la religiosidad y la relación con el Señor. Muchos de nosotros hemos vivido una religiosidad por algo que yo mencioné ayer, y es que tenemos un vacío acá adentro que solo puede ser lleno del amor de Dios. Pero nosotros, en nuestro afán o en nuestra voluntad, en nuestras ganas de acercarnos a ese algo que no conocemos, comenzamos a edificar imágenes de acera, comenzamos a hacer cualquier cantidad ¿cómo es que se llama esto? Amuletos, estampitas, imágenes, tantas cosas que nosotros hacemos y no nos damos cuenta que estamos quebrantando la voluntad de Dios y los mandamientos del Señor. Amén. Amados hermanos, yo quiero iniciar con esto. La palabra en la Biblia tiene dos significados. De acuerdo al griego, la palabra, valga la redundancia, tiene una raíz que es el logos. El logos es lo que nosotros podemos ver, lo que está escrito. Toda la Biblia es el logos. De ahí vienen los logotipos. Cuando nosotros vemos una marca que la identifica un logotipo, así no diga el nombre de la marca, con ver el logotipo nosotros sabemos de qué es. Ese es el logo. Pero el otro significado es rema. Yo le pido, amados hermanos, que hagan de esta palabra rema en su corazón, porque toda la Biblia es un logos, pero el rema en nuestras vidas es la palabra que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de sus corazones y en el mío. Y cuando esa palabra se hace rema en su corazón, esa es la promesa que el Señor tiene para usted. Eso es lo que el Señor quiere que usted haga, porque el Señor, Él es personal, es un Dios personal y Él nos habla a cada uno por separados. Entonces, cuando Dios establece una palabra rema para cada uno de nosotros, esa es la voluntad del Señor. Y eso es el tema que vamos a tocar hoy, la voluntad de Dios. Ese es el nombre de la palabra, la voluntad de Dios. Veamos ahora, ¿qué es la voluntad? Antes de saber qué es la voluntad, debemos saber que nosotros estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 5:23. Eso es lo que dice la palabra. Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero la voluntad, ¿de dónde sale? El cuerpo es nuestra carne. El espíritu es la vida que el Señor insufló en nosotros. Pero en el alma están las decisiones, la voluntad y los sentimientos. Estos tres factores son los que conforman el alma nuestra. Entonces la voluntad de Dios, cuando nosotros lo reconocemos a Él como Señor y Salvador, muchos de nosotros lo reconocemos como Salvador, pero no como nuestro Señor. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, entendemos que nosotros le pertenecemos a Él, que Él gobierna mi vida. Pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro dueño. ¿Quién ha visto películas o quién ha leído artículos en donde las personas antes tenían siervos o esclavos? ¿Qué pasaba con un esclavo cuando se rebelaba? Lo mataban. ¿Qué hace Dios con nosotros cuando no hacemos su voluntad? Él es tierno, Él nos castiga, Él nos deja que pasemos por una prueba. La palabra dice que te llevaré al desierto y te hablaré y haré que me reconozcas como tu Dios. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros nos salimos de su perfecta voluntad, comenzamos a tener problemas. Cuando nosotros conocemos del Señor y no hacemos su voluntad, vienen tribulaciones de parte de Él, o que Él las permite, que el enemigo logre influenciar en nuestras vidas, como pasó con Job. En el caso de Job nosotros lo sabemos, pero en nuestro caso no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que nosotros comencemos a hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué es la voluntad? La voluntad es la facultad de decidir y ordenar la conducta. Es una facultad, es una decisión, es un poder que usted tiene en sus manos. Cuando usted tiene algo en sus manos, si usted quiere lo bota o lo guarda. Cuando nosotros venimos al Señor y Él establece su voluntad en nuestras vidas, nosotros tenemos la facultad de decir, Señor, ¿te obedezco o no te obedezco? Y las consecuencias es el resultado de lo que nosotros hacemos. Deuteronomio 28
habla de la bendición y la maldición. Cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, aunque nosotros no entendamos, aunque no nos guste, la voluntad del Señor es agradable, es pura y es perfecta. Pero nosotros nos aferramos a ciertas cosas y no queremos despojarnos de ellas. Pero el Señor quiere que nosotros nos despejemos muchas veces, nos despojemos de esas cosas para que podamos hacer su voluntad. Entonces, ¿qué vemos acá en este caso? La Biblia no registra quién era Ananías, pero si nosotros leemos todo el capítulo 9, vamos a ver que Ananías ya era un cristiano. Y el Señor se le apareció en una visión y le dijo que hay un hombre en una casa, en una calle. Le dio los detalles. Así es el Señor, amados hermanos. El Señor nos da guía. El Señor muchas veces nos da parámetros para que nosotros nos alineemos. Pero nosotros, cuando no tenemos esa frecuencia de la que yo hablaba ayer, nosotros no recibimos bien el mensaje y no llegamos a donde el Señor nos quiere que nosotros lleguemos. Pero aquí vemos que Ananías fue obediente. ¿Qué hizo Ananías? La voluntad de Dios. Aquí podemos leer que Ananías le dijo: Señor, yo he oído de muchos que Él tiene poder y que está acabando con nosotros los cristianos. Está destruyendo a todo el que habla de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Que a este hombre Él le haría saber lo que debía padecer para que llevara su nombre a los gentiles. Los gentiles son todo aquel pueblo que no era hebreo, todo aquel pueblo que no era escogido. ¿Y qué pasó? Si nosotros analizamos, hermanos, por causa de que un hombre desconocido hasta ahora, el Señor le dijo que orara por él y que impusiera las manos. ¿Y qué sucedió en la vida de Saulo? La conversión, recuperó la vista. Y enseguida, ¿qué hizo? Se levantó, comió y automáticamente ahí vino la conversión de Pablo. Ahí vino la conversión. ¿Y quién era Ananías? Un cristiano igual que nosotros. ¿Qué debe hacer un cristiano? Un cristiano tiene privilegios. Pero antes del privilegio tenemos responsabilidades. ¿Cuántas personas que están acá se han hecho ciudadanos de Estados Unidos? Cuando adquieren su documentación, ¿qué es lo primero que le dice? Usted tiene estos deberes, tiene estas responsabilidades y también tiene estos privilegios. Amados hermanos, es imposible que nosotros comencemos a gozar los privilegios y los beneficios de nuestra condición como embajadores del reino si no cumplimos con nuestra responsabilidad delante de Dios. Aquí podemos ver que Ananías la tenía clara. A él no le importó quién era Saulo. Él obedeció la voz de Dios. Él, producto de que estaba cumpliendo con sus responsabilidades, tuvo el privilegio de que el Señor se le presentara en forma de ángel y le hablara. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido el privilegio de que el Señor nos hable y nos guíe? Muchos. ¿Producto de qué? De que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Qué hizo Ananías? Ananías hizo la voluntad de Dios. Él no miró para los lados. A él no le importó que su vida estaba en peligro. Imagínense que sabemos que viene un hombre armado y que el Espíritu nos habla y que nos diga: anda, páratele al frente y ora por él. ¿Qué hacemos nosotros sabiendo que ese hombre tiene un propósito de matar personas? Hay que pensarlo, ¿verdad? Pero cuando nosotros somos obedientes, el Señor respalda lo que Él dice. El propósito del Señor es inquebrantable. La voluntad de Dios es absoluta, no es negociable. La voluntad de Dios y su bendición no añade tristeza, no trae pérdidas, no nos conduce al error. No hay pérdidas, amados hermanos, porque Él nos da dones y Él nos da asignaciones en su perfecta y santa voluntad. Veamos qué dice la cita bíblica en Hebreos 10:7. Hebreos 10:7 dice lo siguiente: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
como en el rollo del libro está escrito. ¿De quién son estas palabras? ¿Quién dijo esto? Hebreo 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquí estaba Jesús hablando, señores. El mismo Jesús, el Hijo de Dios, dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe, todo fue creado por Él, para Él. ¿Y qué dijo? Vengo a hacer tu voluntad. ¿Nosotros de qué somos dueños? De nada. ¿Cuánto más no necesitamos nosotros hacer la voluntad del Padre? ¿Cuánto más no necesitamos nosotros cuando lo reconocemos a Él? Cuando sabemos que le pertenecemos, cuando nos da una guía, ¿por qué no la seguimos? Porque hay una lucha interna entre nosotros, amados hermanos. No recuerdo quién hablaba aquí hace días que decía que había, el hermano Benito dijo que había una lucha en él. El hombre que le decía no vayas y otro interior que le decía tienes que ir. Un escritor reflejó esta lucha como un lobo blanco y un lobo negro que hay dentro de nosotros. Y el que gana la batalla es el que más alimentas. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, la carne va a ganar. Si nosotros no alimentamos el espíritu que Dios quiere que nosotros despertemos, entonces vamos a estar caminando en la obra, en la carne, haciendo cosas que no son la voluntad del Señor. Porque ese espíritu que nosotros no estamos alimentando está débil. No se alimente usted a ver qué va a pasar. ¿Qué siente? Debilidad. Se me van las piernas, veo estrellitas, me mareo. ¿Cómo cree usted que puede estar el Espíritu de Dios que Él ha puesto en nosotros si nosotros no lo alimentamos con su palabra? ¿Cómo está ese Espíritu en nosotros? Señores, tenemos que hacer la voluntad de Dios y veremos la gloria de Dios. Les voy a decir algo que me ministró el Espíritu hace ratito allí. Estábamos en la alabanza y me quebranté y sentí una voz acá dentro de mí que me dijo, somos la vara de Aarón. Hemos reverdecido. Los que están en el Espíritu saben de lo que yo estoy hablando. Hemos reverdecido. Hemos renacido en el Espíritu. Estamos haciendo su voluntad. Estamos haciendo lo que le agrada al Padre. Cristo reina, está renaciendo, ha renacido en el Espíritu. Vámonos a la cita bíblica en Juan capítulo 5, versículo 30. Perdón, sí, esa es. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Qué dice la palabra? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién está hablando acá? Jesús, el Hijo de Dios. Él no hacía lo que Él quería. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un negocio, o en mi caso, que trabajaba en una empresa de aviación, hay muchas leyes, pero cuando venía mi familia a visitarme, aunque habían personas del sector aeronáutico que conocían la seguridad, mi familia, como era mi hija, como era mi esposa, llegaban a los aviones como si nada. Y la gente sabía, esa es la esposa de García. Esas son las hijas de García. Y se iban a tomar fotos en los aviones. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque nosotros nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Nosotros, cuando tenemos un cargo, cuando tenemos una autoridad y sabemos que algo está prohibido, se lo permitimos a los que a nosotros queremos o a quien nosotros consideramos que no van a hacer nada malo, pero no nos damos cuenta que ellos no están violando la ley. En este caso que estamos viendo nosotros, ¿qué potestad tenía Jesús sobre la tierra? De hacer todo lo que Él quisiera. ¿Y qué hizo Él? Hacer la voluntad del Padre. Se sujetó. Jesús, siendo Hijo de Dios, se sujetó a la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros nos estamos sujetando a la voluntad del Padre? ¿Cuántos de nosotros? Pablo, en su conversión, comenzó a hablar en las sinagogas y le hablaba al pueblo. Y se convertían de a 5,000, de a 3,000 se convertían. Pablo
Después que siendo Saulo, era intérprete de la ley, fue formado a los pies de Gamaliel, conocía las escrituras, pero era religioso, no tenía una relación con el Señor y por ende no estaba haciendo la voluntad del Señor. Muchos de nosotros conocemos la Biblia, no sabemos los versículos bíblicos, pero cuando salimos a la calle hacemos lo que nos da la gana. No hacemos la voluntad del Padre. Por causa de Ananías, hoy nosotros estamos acá. ¿Qué hubiese pasado si nosotros, los que somos religiosos, los que no practicamos la palabra, los que no la obedecemos, qué hubiese pasado con esta generación si uno de nosotros que no cumplimos hubiésemos estado en lugar de Ananías? Estuviésemos perdidos, amados hermanos, porque hubiésemos hecho nuestra voluntad. Pero Ananías fue obediente. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por Ananías? ¿Cuántos Ananías hay en Cristo reina? No importa si el Señor lo llamó a que haga algo muy sencillo, porque después de Ananías no se ve más nada de él, sino de Pablo. Pero Pablo es el producto de una obediencia de un Ananías. Usted no sabe cuántos evangelistas, pastores se van a levantar por causa de una palabra que usted le dio. Por causa de que no tenga temor, por causa de que el Señor le ponga algo en su corazón y que no tenga temor de expresarlo, porque usted no sabe que esa es una bendición que alguien se está perdiendo. No se adueñe de las bendiciones, no se adueñe de la palabra de Dios, no retenga. Hable la voluntad del Señor, hable de su palabra. Él quiere que nosotros nos preparemos. Él quiere que nosotros estemos preparados, que busquemos, que escudriñemos las Escrituras, para que cuando alguien necesitado la necesite, usted va a estar ahí como Ananías. Usted es el que le va a dar la palabra a Ananías, para que después de Ananías salgan muchos Pablos de Tarso. Para que nosotros hoy en día estuviésemos aquí sentados, fue porque Ananías le habló a un Saulo de Tarso. Yo creo que les comenté que hace unos días atrás, una familia de acá, el Señor le puso una palabra para nosotros. Y nosotros teníamos planificado un viaje y no podíamos, en nuestras maneras no podíamos. Sin embargo decidimos, vamos a ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor tiene el control. Dispusimos de un dinero que no era para eso, para hacer un viaje. Y el viaje se convirtió en una bendición para una familia que la necesitaba. Se convirtió en una bendición para una familia que ni siquiera nosotros conocíamos. Pero producto de esa obediencia, vino la bendición sobre esas vidas. Y luego vino la bendición sobre nosotros. Porque después de allí, a mí me tocó predicar un viernes. Y ese viernes yo me bajo del púlpito y estaba un hermano de acá de la iglesia con su hijo. Que su hijo es un adorador, así lo veo yo. Aunque está pequeñito, su hijo es un adorador. Y el niño estaba emocionado viendo acá la batería. Y mi esposa me dice, mira el niño. Cuando yo lo veo, hermano, yo literalmente no vi el niño. Yo vi el padre del niño. Y el Señor puso en mi corazón. No sé si era una necesidad, pero el Señor la puso en mi corazón. Y yo lo que hice fue que salí de aquí, me fui al carro y fui a buscar un dinero. Y les voy a hablar con el corazón en la mano. Cuando hablo mi billetera, había un billete de 20 y uno de 100. Como viene la renovación del permiso de trabajo, el cumpleaños de la niña y tantas cosas que tenemos que enviar a Venezuela, ¿qué cree usted que fue lo primero que yo pensé? El billete de 20. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿te duele? Y cuando siento eso, saco el de 100. Y vean lo maravilloso que es el Señor, que yo dije, tengo que buscar el momento adecuado para hacer esto. Y cuando yo venía de allá para acá, porque yo salí por esta puerta, cuando yo venía de allá para acá, ¿cuál es mi sorpresa? Ahí es donde uno sabe que es la voluntad del Padre. Venía la persona a saludarme y cuando me extiende la mano así, ya yo tenía el billete en la mano y le dije, hermano, reciba. Y no, hermano, reciba la bendición. Reciba la bendición, porque el Señor me lo habló. El hermano ni siquiera vio lo que yo le estaba dando, pero él se dio cuenta, porque a uno le ponen un billete en la mano y uno sabe. Y él se metió el billete en la mano y se lo guardó en el bolsillo. Y por alguna razón yo me metí allá en la cabina. Y al rato, yo no prediqué ese día. Ese día yo no, bueno, eso fue después. Cuando estoy en la cabina sube el hermano y me abraza
con el corazón quebrantado y me dice: hermano, gracias por esta bendición. Gracias, hermano. Porque cuando el pastor pidió aquí por la necesidad de un hermano, él tenía en su poder, eran $10. Y el Señor en ese momento, como él decidió darlo, se lo convirtió en 100. La voluntad del Padre. A veces a nosotros, a veces no siempre nos duele hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre trae dolor. La voluntad del Padre trae desapego. Y ustedes saben qué es lo más hermoso de esto, que a la semana siguiente, teniendo yo una necesidad y había dispuesto en mi corazón a ahorrar con ese propósito, el Señor me hace que me disponga de lo que yo había ahorrado. ¿Y sabe lo que hizo? Esa semana me llamaron, me salió un trabajo que hice en 2 días y me gané $400. ¿Ah? Señores, el Señor, Él tiene todos los planes, todo lo tiene calculado. Somos nosotros los que no sabemos obedecerle. El Señor tiene el control de todo. ¿Qué sucede? Nosotros debemos saber discernir entre la voz del hombre, entre la voz del mundo, lo que te dice la gente, entre la voz del enemigo de Satanás y la voz de Dios. Hay que saber discernir, hermanos. Y la manera de discernir es buscando la presencia de Dios, buscando su rostro. ¿Qué pasó con Saulo convertido en Tarso? Él andaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Lo cegó. Y estando Saulo en la casa duró 3 días, solo. No comió y no ayunó. Y después que le impusieron las manos, se le fueron abiertos los ojos y vino sobre él el Espíritu Santo. Si usted está en esta casa y usted no ha visto la voluntad de Dios, ore y ayune. Ore y ayune. Pídale al Señor que le hable, porque el Señor habla. El Señor habló, habla y seguirá hablando por los siglos de los siglos. Pero es necesario que nosotros busquemos su presencia. Muchas veces nosotros nos enfocamos en la bendición de Dios, pero nosotros tenemos una mirada terrenal. Les voy a pedir que me acompañen a Colosenses capítulo 3, versículo 2, 1 y 2. Dice la palabra: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Señores, cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, todo lo que necesitamos en la tierra, el Señor lo suple, el Señor lo provee. Hagamos su voluntad sin importar lo que nos cueste. ¿Cuánto le costó a Jesús hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto le costó? En Lucas 22:42, ¿cuál fue la oración que hizo Jesús? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así debemos hacer nosotros. Esta oración que hizo el Señor debe ser rema en nuestro corazón. Sin importar lo que nosotros deseamos, Señor, yo clamo por esto, pero que se haga tu voluntad. Y cuando se haga la voluntad del Señor, debemos no preguntarle por qué, sino para qué. Porque es posible que haya algo que Él esté tratando de quitarnos en nuestras vidas y nosotros estamos aferrados a ese algo. Y ese algo es el que nos está impidiendo que veamos la gloria de Dios. Pero Cristo reina, está viendo la gloria de Dios. Nosotros estamos viendo la gloria de Dios porque estamos siendo obedientes, porque tenemos un pastor que tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Y Él es nuestra guía. Muchas personas salieron bendecidas ayer, ¿sí o no? La hermana Flor, cuando dio su testimonio, ella decía: ¿y quién va a hablar del amor de Dios? ¿Quieren que le diga la verdad, hermanos? Esa no era la palabra que yo tenía. Esa no era la palabra que yo tenía. Pero yo recibí una llamada y me dijeron: hay un programa y a usted le vamos a dar el privilegio de que hable del amor de Dios. Yo confío en el Señor, en lo que el Señor ha puesto en usted.
Eso fue lo que a mí me dijeron. ¿Qué hubiese pasado si agarra a Oscar García y se para acá a predicar lo que él tenía en su corazón? Muchos se hubiesen perdido la bendición, pero hay que aprender a ser obedientes, amados hermanos. Hay que ser obedientes. Tenemos que sujetarnos. Cuando nosotros estábamos pequeños, nuestros padres querían lo mejor para nosotros. Y aún nosotros siendo niños, así nos comportamos cuando somos niños espirituales. Deje que el niño escoja la comida en su casa, a ver qué va a comer. Le va a llenar la despensa de caramelo, de chupeta y de galleta. Y de Coca-Cola y de Pepsi-Cola y de todo. Pero ustedes como padres tienen la responsabilidad porque usted sabe qué es lo que alimenta a su hijo. Nuestro pastor, nuestros líderes, nuestros ujieres y ahora la célula. Hay un grupo de personas que saben qué es lo que necesitan las personas que todavía no conocen del Señor. Aún nosotros que conocemos del Señor necesitamos que alguien nos guíe. En el Evangelio no hay llanero solitario. Yo dependo de Dios. Mentira. El que no se sujeta no tiene autoridad. Para que usted tenga autoridad, usted tiene que estar sujeto. En un matrimonio, cuando la mujer conoce de Cristo y sabe cuál es su papel, ella adopta su posición. Y si el hombre no hace la voluntad del Señor, la mujer no le obedece. Mientras el hombre no se sujete a Dios, la mujer no se le va a someter a él. Y si se le somete, se lo somete por la fuerza. Por alguna otra cosa, pero no por voluntad de Dios. En cambio, cuando nosotros, como padres, como sacerdotes, como hombres, nos sujetamos a la ley de Dios, hermano, mire, esas son bendiciones que sobreabundan. Hermanos, hay que pagar un precio. Cuando nosotros vamos a comprar un teléfono, ¿cuál compramos? ¿El más viejo o el más nuevo? ¿Y cuándo lo compramos? Cuando estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros levantamos la mano y decimos amén cuando el Señor nos habla y quiere que hagamos su voluntad? Amados hermanos, la voluntad de Dios es amor, pero es un amor con sacrificio. Y esas cosas que a nosotros nos cuesta despojarnos, solamente lo logramos con el amor de Dios en nuestros corazones. La palabra de ayer que nos bendijo fueron todas nos bendijo, pero la principal fue el amor, no por causa mía, sino por causa de Cristo. Cristo murió por amor de nosotros. Estamos acá porque Él nos amó primero. Nosotros no estamos acá porque nosotros buscamos a Dios o alguno de nosotros dijo, yo quiero ser cristiano. Mentira. Él nos amó primero, Él nos llamó y estamos acá por causa de amor. Él nos está llamando a que hagamos su voluntad, amados hermanos. Hagamos la voluntad del Padre. Sacrifiquémonos con amor por el prójimo, por el necesitado. Tenemos que tener entrega. ¿Qué dice Romanos 12:2? La voluntad es agradable, es buena, es perfecta. Los planes, los pensamientos del Señor están en los cielos. Los de nosotros no es nada, eso no se ve. Los pensamientos nuestros y nuestros planes hay que verlo con un microscopio, porque no se ve delante de los planes de Dios. Lo que usted quiere no se compara con la gloria venidera del Señor. El hermano Irán estaba hablando en la alabanza que vamos a caminar por calles de oro y mares de cristal. Amados hermanos, estamos llamados a obedecer, a hacer la voluntad de Dios, para que la recompensa que está en el cielo venga sobre nosotros. Amados hermanos, pongámonos de pies. Amén. Amados hermanos, la voluntad que el Señor tiene para nosotros es que lo conozcamos a Él y que tengamos vida eterna. Que lo conozcamos a Él. Cuando nosotros no lo conocemos a Él, nosotros no podemos presentarlo. Yo quiero que el pastor, yo le voy a dar el micrófono para que él haga un llamado a aquellas personas que aún no han conocido la voluntad de Dios,
que les cuesta desprenderse del yo, para que se arrepientan de corazón. Y si hay alguien que aún no conoce al Señor, hoy es el día de que lo conozca. Hoy es el día de que se arrepienta, para que su vida sea controlada por nuestro Padre. Gloria al Señor. Dándole un aplauso al Señor. Y cuánto bendicen la vida de mi hermano Oscar, donde Dios lo está usando poderosamente. La palabra del Señor dice: por cuanto te es prolongado mi misericordia. Cada día que nosotros podemos abrir nuestros ojos, nos da un mensaje de Dios. Nos dice: porque te es prolongado mi misericordia. Y el venir aquí en esta casa del Señor, quizás tú no querías llegar, quizás tú tenías impedimento, pero está aquí. Dios te ha traído una palabra para que te acerque a Él. Dios nos ha dado un día más como una oportunidad para que nos acerquemos a Él. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta palabra Dios la trajo hoy para ministrarnos, para hablarnos, para redarguirnos y para revelarnos cuál es la voluntad de Dios. Tenemos nuestra voluntad, pero Dios quiere que obedezcamos su voluntad. Dios hizo provisión a la humanidad perdida para que no se pierda. Dios cumplió con ese amor y esa bondad. Ahora está en nosotros venir a Él y darle nuestra vida. Ya la provisión está. Ahora Dios te llama que venga a Él y sea salvo. Y en esta tarde, después de haber escuchado esa palabra, ese mensaje de salvación, y te encuentras aquí, tú nunca has hecho una decisión, pero hoy Dios te da la oportunidad de que tome la mejor decisión, de rendir tu vida a Él y recibir la salvación de tu alma. Si en esta tarde hay alguien que no ha hecho esa decisión, Dios les tiende una invitación. Dios te dice: ven, acércate, hijo mío. Es una decisión que uno hace con su propia voluntad. Si en esta tarde hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo o se quiera reconciliar, porque muchas veces nos apartamos, este es el momento y esta es la hora para decir: yo hoy me reconcilio con Cristo. Y si aquel que está aquí que nunca le ha dado la vida al Señor, tiene la oportunidad de hacerlo en esta tarde. Si hay alguien aquí que quiere hacer la mejor decisión de su vida, levante su mano ahí donde está y diga: yo hoy le entrego mi vida a Cristo. Gloria al Señor por esa hermana, esa vida que está allí. Alguien más que quiera rendirse a Cristo en este día, entregarle su voluntad a Cristo, que sea Él que tome las riendas de su vida, que sea Él que dirija su vida. Hoy Dios te llama. Hoy Dios te llama. Si hay alguien más aquí que quiera reconciliarse porque se ha apartado del camino de Dios, puede pasar aquí al altar. Voy a pedirle que pase la hermana que está ahí, que levantó sus manos, que pase aquí al altar. Si hay alguien que quiere reconciliarse, si hay alguien que quiere entregarse a Cristo, hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Pase de estas dos personas más. Gloria a Dios. Cualquiera que sea tu necesidad, si está pasando por un momento difícil,
y quiere que oremos por ti, aquí estamos. Aquí estamos para orar por ti. Ayer hubo milagros, ayer hubo sanidad interior, ayer hubo liberación, ayer hubo restauración. Pero si hoy alguien tiene una necesidad, alguna enfermedad, puede pasar, queremos orar por ti. Deja que sea Dios que haga un milagro en tu vida. Deja que sea Dios que toque tu cuerpo y tú vas a recibir sanidad. Este es el momento que tú le digas: Señor, heme aquí. Yo confío que tú vas a hacer algo por mí. Yo confío que recibo lo que necesito de ti. Deja que sea Dios que haga esa obra en ti. Deja que sea el Señor que obre en ti. Quizá este es el día que Dios tenía preparado para ti. A veces llegamos a la casa del Señor con una necesidad, pero regresamos con ella de nuevo porque no accionamos la fe. No se la entregamos al Señor. Pero qué bonito cuando tú entiendes que solamente Cristo puede ayudarte, que solamente Cristo puede quitar algo dentro de ti, o que tú tienes que recibir algo del Señor. Para eso estamos aquí en la casa del Señor, donde hay provisión, donde hay todo lo que tú necesites. Por eso es el momento. Sea lo que tú necesites del Señor, Él quiere hacerlo en este día. Voy a llamar a mi hermano Oscar que ministre aquí, siervo. Hermano Oscar, ministre poniendo mano. Si hay alguien que necesita oración, hermana Victoria, pasen ustedes a ayudar al hermano Oscar. Pregúntenle qué quiere que haga por ti. Recuerda la palabra que Cristo le dijo al ciego: ¿qué quiere que haga por ti? Y el ciego le dijo: Señor, que recobre la vista. A veces tenemos que ser específicos. A veces Dios quiere que tú confieses que tú necesitas, porque Él te pregunta: ¿qué quiere que haga por ti? Gloria a Jesús. Y la iglesia intercediendo ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios quiere que te lleve una bendición. Dios quiere que tú regreses con una bendición. Dios quiere bendecirte. Aleluya. El regalo más lindo que recibe un alma es la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Fue un precio muy alto que Cristo pagó dando su vida en la cruz del Calvario. Por ti, por mí, y esa salvación la recibimos gratis por su amor y misericordia. Por eso debemos estar agradecidos. Agradecidos con el Señor todos los días. Dios quiere hacer algo por ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás obrando. Tú estás obrando. Aleluya.
Señor, te adoramos y te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, obra, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Obra, Señor. Obra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.